Hola, de nuevo, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este serie debate, donde pues estaremos abordando lo que es la serie de Eric de Netflix y pues igualmente como en la sesión anterior de Bebé Reno, pues me acompaña Irais Jara para poder pues platicar y dialogar sobre pues esta elección de esta serie. Y pues realmente después de estar reflexionando sobre cuál era pues la siguiente serie de la cual íbamos a dialogar, conversar, platicar, lanzar para poder entonces pues hacer este evento, pues decidimos esta en particular debido quizá a ciertos elementos que se van dando en la trama que pudieran irse vinculando y relacionando con la temática de lo que es este merodeo para el retiro existencial que pues estará realizando para el próximo mes de diciembre. Y principalmente pues espero que pues hayan tenido la posibilidad de ver pues todos los capítulos, no son tantos, donde pues vamos viendo cómo se va desarrollando toda esta trama, aparentemente pues en la ciudad de Nueva York, por ahí de los años 80, ante una circunstancia social de crisis, de fenómenos bastante complejos, y vamos viendo cómo es que se van dando pues estos fenómenos también de discriminación a nivel social, de cómo se va dando estos factores de inseguridad, secuestros, delincuencia, y precisamente es parte de lo que pues tenemos esta posibilidad de dialogar. A mi parecer, pues partimos de una comprensión de una serie bastante completa, ¿sí? Debido a que, pues, desde mi punto de vista, pareciera que se están contando dos historias de manera simultánea. Por un lado, la historia, pues, precisamente de Vincent, junto con todo lo que es el desarrollo de la desaparición de su hijo, y por el otro lado, pues la historia de este detective que precisamente vamos viendo cómo mantiene pues una relación de pareja homosexual que precisamente tiene que al parecer mantenerla pues oculta, velada por todo lo que es este contexto del que estaba mencionándoles previamente, de los prejuicios propios de la época, donde incluso vemos cómo pues existen diferentes elementos donde al parecer en su trabajo pudieran hasta sospechar y él pudiera sentir una cierta amenaza al hecho de poder quedar despedido. En fin, o sea, son como dos historias que se van tocando en diferentes momentos, en diferentes lapsos, pero que realmente pues van teniendo sus propias particularidades de análisis que pudiéramos pues tocar a lo largo de toda esta sesión. Entonces, pues principalmente, Iraís, no sé si tengas algo que compartir un poco al respecto de esta historia, la trama, qué te pareció, por qué la sugerencia. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Buenas noches. Bueno, a mí me pareció muy interesante la historia porque creo que Vincent cuenta, bueno, la historia que relata de Vincent, que cae en una depresión, alcoholismo y demás, cómo va unida hacia su propia historia con su padre, ¿no? Es decir, cómo la historia y relación con su padre trasciende hacia la historia ahora él como padre hacia su hijo, ¿no? En cómo parece que esto que aprendemos en nuestro primer núcleo social, que es la familia, queda enmarcado como un destino, como si tuviéramos que trascenderlo en la misma forma en el abuso en que lo aprendimos y que lo vamos como poniendo en las generaciones, ¿no? Y cómo fueron nuestros padres, cómo nosotros somos como padres y cómo sería en este caso el hijo de Vincent, Edgar, huyendo también por el miedo que tiene hacia su padre, mismo miedo que en algún momento también creció de Vincent hacia su propio padre, ¿no? La indiferencia de su mamá y demás. Y de hecho, algo que le comentaba hace un momento, doctor, era eh, pues esta duda de cómo es esta parte del abuso generacional, ¿no? ¿Cómo es esta parte en la que vamos, aprendemos
y lo ponemos justo como lo digo, un destino, como si eso es lo que tuviéramos que llevar sin reflexionar, sin darnos cuenta qué tanto es abuso, qué vamos haciendo con ese abuso, cómo nos vamos formando también como padres, ¿no? Cómo nos vamos formando en sociedad y en relación con esto. Y esas eran las dudas que a mí me empezaron a surgir en relación a esta serie. Sí, si me permites, pues de ahí empezar a hacer todo este abordaje. Creo que pues esto nos lleva a ciertos mitos que tiene la misma psicología, ¿no? Cómo es que en muchísimos contextos, en muchísimos lugares, existe como esta idea de que, bueno, es que si yo hago, entre comillas, ¿no? Desde otros enfoques, consciente lo inconsciente, solo por tomar conciencia de ello, pues automáticamente yo pudiera cambiarlo, modificarlo, transformarlo, y pues no es así, o sea, no hay ninguna corriente psicológica, terapéutica que promueva o proponga como pues un planteamiento así. Entonces creo que primeramente lo que es el afán de mucho de lo que ahorita hemos estado platicando y dialogando y de los eventos que he estado lanzando, pequeños videos que he estado haciendo junto con Giorgio, precisamente es esta primera parte de visualizar que es un abuso, ¿sí? Empezar a tomar conciencia de las diferentes situaciones de abuso. ¿Por qué? Porque llegan a estar tan normalizadas, llegan a estar precisamente de una manera tan justificada, ¿sí? Platicábamos hace un instante cómo es que por el cariño, por el amor, cómo es que yo pudiera decir, es que yo estoy pretendiendo educar a mis hijos de la mejor manera, entonces pues se requiere tener mano fuerte para poder entonces crear a hombres o mujeres de bien, entonces por eso es que los golpeo, por eso es que los maltrato, por eso es que les exijo, porque yo estoy esperando que ellos el día de mañana pues sean personas de provecho para esta sociedad, ¿no? Entonces vamos viendo cómo es que este tipo de actos pudiera incluso la misma sociedad decir y avalar y reconocer e incluso hasta promover o premiar, cuando pues eso no quita el apellido abuso, ¿no? No quita el hecho de que se sigue precisamente imponiendo una posición completamente vertical donde existe alguien que ejerce el poder sobre el otro aparentemente para su beneficio, ¿no? Aparentemente para su bienestar. Yo estoy haciéndolo porque pues considero que esto es lo correcto. Entonces vamos viendo, es parte de lo que hace un instante platicábamos, cómo es que no solamente se perpetúa esta situación del abuso en la infancia de Vincent, sino vamos, por lo menos la serie nos va permitiendo darnos cuenta cómo es que este abuso que se fue dando en el sentido de cómo es que él fue medicado, cómo es que él no se le permitía tener estas ideas fantasiosas, cómo es que él debía de tener ciertos comportamientos hacia el padre, cómo es que tenía que focalizar en su atención de cierta manera, porque pues hoy pudiéramos decir tiene TDA, no sé, cualquier otro término. No solamente se daban en su infancia, independientemente de esta relación aparentemente fría, seca y distante por parte tal de su madre, pero muchísimo más de su padre, a tal grado que incluso como adulto hay una escena muy particular donde él termina mencionando cómo es que él sigue teniendo un miedo hacia su propio padre, ¿no? Cómo es que él sigue teniendo precisamente estos sentimientos, ¿no? Por un lado, por supuesto, todo termina siendo una interpretación personal de cómo yo veo que va a la casa de sus padres, tiene la posibilidad de ver en la oficina a su papá a distancia y pareciera como una mirada donde está esperando como ser visto, ser recibido, ser, no sé, considerado y solamente vemos como el papá cierra la puerta y gracias por participar, ¿no? Sigue habiendo hasta este día, ¿sí? Una situación y una relación de abuso entre este padre ya adulto mayor y este hijo adulto. Y hasta dónde, pues esta es la parte más compleja. ¿Por qué? Porque, pues, independientemente de que tenemos como estas ideas deterministas de decir infancia es destino, no es que la infancia se repita, sino es entender cómo es que en muchísimas ocasiones nosotros tenemos estos parámetros de referencia que muchas veces nosotros no reflexionamos sobre ellos y son nuestra base para poder saber cómo relacionarnos hacia con los demás. Pareciera algo muy básico, muy absurdo el ejemplo que voy a poner,
pero es como el hecho de yo poder independizarme después de vivir con mis padres y pues es saber que pues los platos se tienen que lavar de determinada forma, ¿no? Y que los vasos pues sabemos que van primero antes que lo demás. ¿Por qué? Porque si no se llenan de grasa o en fin, cada quien tiene sus propias ideas muy particulares dependiendo su propia formación, pero el problema es cómo damos por hecho que esa es la manera en la que tendríamos que nosotros comportarnos, ser, en este caso, lavar trastes o educar a nuestros hijos. Y vamos viendo cómo precisamente esto, pues no es que sea una condena de la infancia, sino vamos viendo cómo son nuestros únicos referentes que a veces tenemos. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos la posibilidad de salir, de viajar, de conocer otras formas de educación, digamos en términos gestálticos, ampliar nuestro campo para entonces saber que existen diferentes maneras de poder formar o educar a un hijo. Solamente conozco, pues, el único referente que yo tuve. Entonces creo que desde ahí es en donde tendríamos que verlo como una actitud más no reflexiva, más que una condena, porque si lo viéramos con condena, qué triste sería el tener que generalizar el hecho de decir, híjole, pues ya esto está hecho, ya está construido y ya sabemos hasta hacia dónde vamos y cómo vamos a acabar, ¿no? Y entonces técnicamente de qué van a padecer nuestros propios hijos, así como nosotros padecimos lo mismo. Cuando realmente creo que es parte de lo que va mencionando la terapia Gestalt, pues en ese sentido, ¿no? De cómo es que pues no puede haber forma alguna, aunque yo trate de replicar el comportamiento de mis padres al pie de la letra como a mí me educaron, no me va a salir. No soy ellos, ¿no? Entonces desde ahí es como darme cuenta cómo mis propios hijos tendrán ahora otras rocas muy diferentes a las que probablemente yo tuve. Sí. Entonces creo que desde ahí es en donde pudiéramos partir y reflexionar. Recuerden que esto es un diálogo, pues todos pueden precisamente compartir sus ideas y pues también las dudas que se vayan generando a través de esto que estamos dialogando. Doctor, para continuar con lo que usted nos está compartiendo, justamente en esta parte del miedo, y aunque diga usted que no existe de todo esta parte de reflexión, ¿cómo entonces Vincent, por ejemplo, empieza justamente a reflexionar sobre los dibujos que hace Edgar, donde se da cuenta del miedo que representa él para su hijo? ¿No? Y en un encuentro que tiene justamente Vincent con su padre en el auto cuando va a sacarlo del restaurante, ¿no? Que está haciendo su berrinche y él va a decirle, estate quieto, ¿no? Y en este momento te sales, porque lo sigue tratando como el niño que él recuerda, como el niño que él mismo, el padre menciona, yo dejé de perseguirlo hace mucho, ¿no? Y deberían dejar de perseguir también, encontrar a Edgar, ¿no? Entonces, cuando él le confiesa a su papá que está temblando por el miedo que le tiene, ¿no? Y entonces él empieza a partir de ahí a generar esta idea de Eric, ¿no? Que es cuando cae en cuenta de que solamente cumpliendo lo que su hijo le dio es como volverá a casa. Y creo que eso es importante porque hay cosas que usted nos ha mencionado mucho en esto de no ver al otro, ¿no? Y es justamente que creo ahí en esta parte de reflexión donde Vincent se puede dar cuenta que él nunca fue visto por su padre, pero que él sí tiene que comenzar a ver a su hijo, ¿no? No sé usted cómo escucha esa parte. No, es que de hecho así funciona y es parte de lo que hago mención, o sea, no es que no se pueda reflexionar, creo que gracias precisamente a estos otros, gracias precisamente a estos contactos, gracias precisamente a estas nuevas experiencias, es que se puede dar este aspecto reflexivo. Sí, o sea, dicho de otra forma, la autorreflexión no existe, es como decir la autoterapia, pues no existe. Entonces, es ir comprendiendo cómo él, a través de estar tomando conciencia de su forma de relación, descubrir, como bien lo mencionas, estos dibujos y saber cómo es que precisamente estos dibujos no son el dibujo de un monstruo aleatorio, no es el dibujo de mí como monstruo, ¿sí?
Y es ahí donde precisamente pues se va desarrollando también toda esta historia en el sentido de ver cómo precisamente Vincent, pues llamémoslo disociación ahorita de forma muy generalizada, ¿no? Para no discutir sobre terminología psicopatológica que no es como tal el objetivo de en este momento, cómo es que va a crear este alter ego, donde va a ser precisamente, pues, Eric, ¿sí? Y cómo entonces Eric, gracias a esta dinámica que se va dando, pues por un lado le puede estar diciendo ciertas frases que él le gustaría escuchar, es como si fuera algo que lo impulsara y lo motivara, pero paradójicamente ya cuando él está haciendo cosas, va a replicar las frases que él escuchaba en su infancia, va a escuchar por parte de este mismo monstruo Eric estas frases que probablemente escuchaba de su madre, de su padre, y es como precisamente la otra vez escuchar esta, vamos, de no puedes, ríndete, no sirves para nada, X, ¿no? Creo que ahí es en donde es poder precisamente tomar conciencia de todo esto. Pero antes de entrar a esta parte de la alucinación o disociación, o al rato si quieren debatimos sobre qué pudiera ser desde la psicopatología, que eso sería ya otra temática, muy diferente a la existencial, pero con mucho gusto también lo podemos tocar. Sí regresar a esta otra situación de ir viendo cómo la relación vertical se construye. Y creo que eso es lo que muchas veces nosotros debemos de tomar en consideración, porque hace rato estaba platicando también con Reina en ese sentido de cómo se van dando estas formas de relación en donde yo no he podido destruir mi forma previa de contactar con el otro. Entonces, no solamente vamos a ver al padre de Vincent, que él sigue tratando de preservar esta forma de relacionarse con su hijo independientemente de la edad que él tenga, sino vamos viendo cómo es que el mismo Vincent sigue viendo a un padre fijo, estático, que pareciera que no ha sido tocado por el tiempo, que pareciera que esa figura que a lo mejor yo veo como, como niño de un adulto muy grande, poderoso, hoy veo a esta persona adulta mayor que a lo mejor yo pudiera hacerle ¡bum! Y se deshace, se fractura, se rompe, ¿sí? Sigo relacionándome con él de esta misma manera. Entonces creo que es como ir dándonos cuenta cómo es que ambos se terminan relacionando para tratar de preservar neuróticamente una forma de relación, porque creo que desde ahí tendríamos que empezar a hacer el análisis de todo esto. Si ustedes tienen la posibilidad de leer el texto fundacional de la terapia Gestalt, el texto fundacional en el capítulo número 5 hace referencia a algo bien importante que nos habla de la doble función que tiene un síntoma. Entonces, es cierto que por un lado, un síntoma, que aparte si le pusiéramos el apellido patológico, se debe a un carácter rígido, a una forma de relacionarme que ya es fija y que se ha perdurado durante mucho tiempo. Pero lo que muy pocas veces reflexionamos en ese aspecto es que el texto fundacional de la terapia gestal nos hace mención a que lo que nos hace diferentes no es la salud mental, lo que nos hace diferentes son nuestras patologías. Entonces, cuando nosotros vamos dándonos cuenta que de esta forma Vincent es Vincent, voy a defender mi patología. Porque ¿qué pasaría si entonces dejo de ver a mi padre de esta forma? Ya no sería este Vincent. ¿En quién me convierto? ¿En quién me transformo? Entraría en angustia. Entraría precisamente en el proceso que vamos viendo de desquebrajamiento a través de la pelea que incluso llega a tener con Eric, ¿sí? Cómo precisamente pues tiene que atravesar todos estos procesos tan fuertes de angustia para entonces ir descubriendo otra forma de relacionarse con su esposa, otra forma de relacionarse con los niños en general en el programa, otra forma de relacionarse entonces particularmente con su propio hijo, ¿sí? Para entonces al final poder ver a un Vincent muy diferente hasta cierto punto del Vincent del inicio de la serie.
Entonces, creo que desde ahí, esta es la parte que muchas veces no, a mi parecer, cuesta mucho trabajo, porque yo muchas veces lo digo de forma didáctica, no lo tomen al pie de la letra, porque luego precisamente este tipo de generalizaciones hace que las personas se lleguen a confundir. Eh, pero realmente es muy difícil llegar a ver a un paciente que va a terapia porque quiere cambiar. De nuevo, yo lo trato de explicar de esta forma. Dicen que quieren cambiar, pero realmente es en donde vamos viendo que su intencionalidad no es cambiar. Ya que si entonces yo me permitiera relacionarme con el mundo de una manera diferente, no solamente es cambiar una conducta, no solamente es cambiar un comportamiento, es cambiar mi idea que tengo de mí mismo. Y esta idea que yo tengo de mí mismo, en mi caso, por ponerme un ejemplo, pues llevo 45 años construyéndola. Quizá le exageré, aunque tengo 45 años, pues llevo 20 años, 25 años construyéndola, ¿sí? Cada quien va echándole numeritos, ¿sí? Y de repente, pues esto que yo he construido a lo largo de todo este tiempo, yo mismo atentar contra ello y destruirlo para entonces empezar a relacionarme de una manera diferente y empezar a hacer de una forma completamente diferente, por supuesto que han de ser angustias bastante fuertes que vamos viendo, insisto, pues cómo se van dibujando a lo largo de toda la narración o de toda la serie. Cómo van escuchando todo esto. Dudas, preguntas, aportes, reflexiones. Tania levantó la mano, Carlos. No le hizo así. Ah, Tania, ¿vas a hablar? Tania, ¿O tú vas a sí. hablar? Viene, por favor, Tania. Que a mí se me hace, gracias, buenas noches a todos. Se me hace súper interesante esto que dices, Carlos, de cómo es que defendemos nuestra patología, ¿no? En este intento de cambiar mi idea de mí, que no es nada sencillo, que lo decimos y lo conversamos aquí, y creo que es uno de los grandes retos de la existencia, ¿no? Cómo voy transformándome en este yo dinámico y cómo sí le pega la identidad, esta transformación. Ahora, ¿quién soy, no? O sea, no es ni sencillo ni pues reductivo a algo, a palabras, ¿no? Es algo que sí se siente en el cuerpo, que sí se vive amenazante, ¿no? Yo cuando toco ciertas situaciones de este estilo, sí me veo defendiendo ciertas cosas, ¿no? Incluso podría decir que defendiendo mi propio dolor, ¿no? Eso es lo que quería compartir. Sí. Gracias. Un ejemplo de esto cuando lo aterrizamos, por ejemplo, a contextos tanatológicos. Sí, hay personas que van a terapia por un proceso de pérdida de algo que les está doliendo, el hecho de estar acordándose de su ser querido, ¿sí? Y por un lado, de repente pueden empezar a sentirse mejor y pueden empezar a sentirse culpables porque me estoy empezando a sentir mejor. Entonces, en este proceso de sentirme mejor, me siento culpable porque no solamente me estoy sintiendo mejor, sino porque aparte, ¿y qué tal si lo olvido? ¿Qué tal si entonces dejo de pensar en esa persona, animal o cosa, ¿no? En esa situación. Y realmente entonces es en donde nos vamos dando cuenta cómo hay personas que a pesar de ser una experiencia bastante dolorosa, ellos eligen el hecho de estar recordando, ¿sí? A este ser querido, por hablar de un ser. En ese sentido, ¿por qué? Porque para mí es más importante seguir teniendo presente la existencia de este otro en este mundo, porque para mí se me hace peor el hecho de considerar que no exista en este plano terrenal nadie que recuerde a ese otro que se fue. Entonces, ¿hasta dónde yo soy capaz hasta de sacrificar y ponerme en una experiencia de dolor por el hecho de saber que yo sigo siendo la evidencia en bruto de que el otro pisó este planeta Tierra? ¿Sí? Y tú ves a una millonada de terapeutas y de tanatólogos, de otros enfoques, por supuesto, pretendiendo quitarle el dolor, ¿sí? Pretendiendo que se sienta mejor. Y no lo entendemos y no lo escuchamos, ¿no? Y sal y es que hace esto, te voy a presentar a algo, no sé, N.
y no se escucha al otro. Entonces, ¿hasta dónde realmente es empezar a darnos cuenta cómo es que estos rasgos, de nuevo, psicopatológicos, por utilizar la palabra para expresarme, pues tienen que ver con lo que también nosotros en terapia gestal le llamamos una función personalidad? Y es algo que tenemos que tener bien en claro. ¿Por qué? Porque la función personalidad es lo que yo digo que soy. Entonces, esta función personalidad, que es lo que yo digo que soy, nota al pie de página, no es lo que yo soy, es lo que digo que soy, ¿sí? Pues precisamente no es una función de la persona, es una función del campo. Es una función que se va construyendo en relación con un otro, ¿sí? No es que yo haya nacido, por ejemplo, en el caso de Vincent, con ciertos temores, miedos, inseguridades y terror hacia el padre. No, no, no nace con eso. Eso se va dando y eso es algo que también él va escuchando que tiene que precisamente hacer. ¿Y cuántas veces nosotros vamos viviendo desde estas frases? No es que tienes que respetar a tus padres, pero ¿qué es para un niño ese concepto de respetar? ¿Someterme? ¿Humillarme? ¿Doblegarme? ¿Siempre darle la razón aunque creo que no la tenga? ¿Sí? O sea, pues todo eso, pues todo eso y más, ¿no? ¿Sí? Besarle la mano, ¿sí? O el anillo, dependiendo, pues precisamente, situaciones temporales. ¿Qué es el respeto? ¿No? Entonces, ¿cómo precisamente en esas dinámicas vamos dándonos cuenta cómo el niño no va a tener de entrada esta capacidad de poder reflexionar mientras no tenga otros contrastes? ¿Sí? Gracias a que va a la escuela, tiene otros amiguitos, ve la dinámica con otros papás, ve la dinámica de sus tíos con sus primos, en fin, pues es en donde va a ir teniendo esta posibilidad de ampliar su campo, pero mientras, pues me van diciendo que esto es lo que tengo que ser. Y si soy un buen niño, pues un buen niño no hace esto, ¿sí? Y hasta dónde, pues si soy un buen niño, pues me doy cuenta cómo me aceptan, me reconocen, me atienden, ¿sí? Me conceden X, y pareciera que si entonces no soy ese buen niño, pues me golpean, me humillan, me maltratan, me ignoran, ¿sí? Me ofenden, me insultan, N. Entonces creo que desde ahí es en donde vamos dándonos cuenta cómo vamos nosotros creando esta función personalidad y cómo es precisamente ahí la parte neurótica, donde entonces queremos seguir relacionándonos con el mundo desde estas maneras, desde estas formas fijas, en lugar de poder aperturarnos a una novedad. ¿Sí? Entonces vamos viendo cómo particularmente en la serie se tiene que dar una situación de urgencia, en términos gestálticos, ¿no? Una situación de urgencia crónica, de alta intensidad, que es el secuestro del hijo de Vincent, para que entonces él, pues, de nuevo, ¿no? Tenga no solamente este desquebrajamiento de esta función personalidad, sino él, pues, se atreva, ¿sí? Él empiece a intentar relacionarse con el mundo de una manera diferente. Que de nuevo, sí, pues pudiéramos desde este sentido cuestionarla, ¿no? Porque creo que hasta dónde, pues nosotros, por ejemplo, como psicólogos, si estuviéramos atendiendo a este personaje, si él nos dice, es que yo creo que si logro sacar al monstruo en la televisión, mi hijo va a volver, pues ¿cuántos de nosotros no diríamos, sí, ya, perdido, loco, psicótico, esquizofrénico, internen, ¿sí? Pero es la realidad del otro, pero es la realidad del otro. Y creo que esa es más compleja de todo, porque hasta dónde precisamente desde nuestras funciones como terapeutas, desde este enfoque, pues no sería obligarlo a que él vea una realidad que nosotros queremos, sino tratar de comprender esa realidad de la cual el otro, pues precisamente nos está planteando. Claro, doctor. Justo esto vendría entonces a plantear esta forma de ver el mundo de Vincent como el ajuste que en ese momento le fue capaz de poder ayudarlo a encontrar, bueno, de alguna forma a Edgar, porque si no se alcoholizaba, parecía que no podía ver al monstruo.
¿no? Si no escuchaba el refunfuño, el enojo y demás que le provocaba este personaje, fue la forma en que también, pues él tuvo la posibilidad de dar voz a lo que él creía, ¿no? Porque nadie le creía efectivamente, ni la esposa, ni los compañeros del trabajo, cuando lo ven bailando en la fiesta, ¿no? Que dicen cómo es posible que esté pasando por esta situación y él esté bailando y él esté danzando como si esto no estuviera pasando en este momento y cómo en vez de ir a buscar a su hijo a repartir propagandas, pues él prefiere seguir haciendo los dibujos de Eric, ¿no? Entonces, justo en relación a este ajuste que cuando tenemos a alguien delante de nosotros en alguna sesión en terapia, pues no podemos alcanzar a comprenderlo porque desde nuestra vivencia eso no puede ser posible. No sé si vaya un poco ligado a esta idea de que se plantea en los ajustes creativos. Sí, el problema es ir entendiendo que todo en la vida termina siendo un ajuste creativo, que hay estos ajustes creativos muy novedosos que pudieran ser algunos comprensivos y otros no. Entender cómo es que pues existen estos ajustes creativos neuróticos que no por ser neuróticos dejan de ser ajustes, que eso es lo importante que nosotros debemos de comprender, ¿sí? Si nosotros hacemos una comprensión del libro fundacional, entendemos que se refiere a un ajuste. ¿Por qué? Porque esto es algo que me permite seguir vivo. Uno. Creativo, ¿por qué? Porque existen millones de posibilidades y de todas las posibilidades elegí esta. Neurótico, porque entre todas las posibilidades vuelvo a elegir la misma y vuelvo a elegir la misma y vuelvo a elegir la misma, pero esto no significa, y reitero, que deje de ser un ajuste creativo. Entonces, ese es el problema porque de repente tratamos de ver, por ejemplo, la experiencia de alcoholismo como de nuevo una enfermedad, ¿sí? Recordemos cómo es que hace muchísimos años, pues la Organización Mundial de la Salud comete este error de considerar el alcoholismo como una enfermedad, no porque cumpla los criterios de una enfermedad, sino por ser un grave problema de salud público. Entonces, como, aunque no cumple los criterios de enfermedad, lo tipifica como enfermedad por haber mucho, no por otra cosa. Sí, nadie precisamente va a poder un día llegar a pedir pues su incapacidad permanente por alcoholismo al IMSS. Cosa que si fidedignamente fuera una enfermedad, pues sí, perdón, patrón, estoy incapacitado para trabajar. Ahí sí, convenientemente no es una enfermedad, ¿verdad? Entonces nos vamos dando cuenta cómo la misma sociedad pues utiliza estos términos a conveniencia completamente. Y es de nuevo entender cómo es que también, si 5 segundos yo veo la serie, cómo es que empieza a ver la relación de Vincent Cassia con su esposa, por supuesto llega un momento donde me identifico ahí con el personaje de, él trata de hablar, no es escuchado, ella trata de hablar, no es escuchada, no pueden construir un diálogo, yo lo vivo desde una experiencia bastante frustrante, de decir, qué desesperante ha de ser encontrarte precisamente en una dinámica así donde cualquier cosa que dices siempre está mal, ¿no? Y que en el caso de ella, cualquier cosa que dice, pues lógicamente está loco, está psicótico, está alcoholizado, no cuento contigo, no tengo el apoyo, no nada. O sea, ya son dos mundos que están precisamente cohabitando en la misma casa, pero que pareciera que el único punto de encuentro, pues termina siendo solamente el hijo. Y como el hijo, entre comillas, porque no lo ven. O sea, qué absurdo, déjenme decirlo de esta forma. Necesita desaparecer el hijo para ser visto. ¿No se les hace bien psicótico lo que estoy diciendo? Sí. Y creo que precisamente esa es la parte donde en el momento en el cual él desaparece, pues cada uno va a enfrentar la situación desde lo que trae, desde sus propios ajustes. Y creo que ese es el problema más grande de todos. O sea, yo he visto a pacientes que de repente están en un funeral, inundados en una tristeza muy profunda, y a pesar de estar en este sentimiento de tristeza, empiezan a sentirse bastante angustiados por toda la situación social que está pasando, donde
más allá del llanto que pudiera devenir por la situación que ellos están viviendo, de repente algo sucede y se empiezan a reír absurdamente. Y como en ese empezar a reírse, saben ellos que están haciendo algo inadecuado, esto les genera más angustia y esa angustia hace que no puedan parar de reírse. Y cómo entonces precisamente las demás personas empiezan a observar mi comportamiento que no coincide con lo que socialmente se tendría que esperar. Esto, por supuesto, al ser yo visto, me genera más angustia y lo que hace que menos pueda pararme y seguirme riendo. Cualquier persona pudiera estarme viendo y diría, se psicotizó. Y no es de nuevo el hecho de que se psicotice, es ir entendiendo cómo es que las personas pueden ir expresando una multiplicidad de emociones de manera fenomenológica. No es mi pretensión desviar el tema, pero indiscutiblemente si hablamos de toda esta dimensión de abusos, pues les comparto muy rápidamente una experiencia. Cuando yo empecé a mi formación como terapeuta gestalt, pues como muchos de ustedes saben, también fue una formación completamente intrapsiquista. Y entonces en algún momento yo llegué con mi terapeuta y le mencionaba el hecho de que estaba bien encabronado. Pero cuando le expreso que estaba bien encabronado, pues empiezo a esbozar o dibujar quizá una sonrisa como ahorita lo estoy haciendo. Y entonces mi terapeuta detiene completamente lo que estoy yo expresando y me dice, ¿y cuando estás enojado, te ríes? Porque eso solamente lo hacen los esquizofrénicos. O sea, yo salí de esa sesión etiquetado como esquizofrénico, pero no solamente salí de esa sesión etiquetado como esquizofrénico, sino adivinen ustedes en qué consistió la sesión de terapia de ese día. Muchos de ustedes, pues sí, sospechan bien, en que yo aprendiera a expresar mi enojo como socialmente se espera que alguien lo tenga que expresar. Y entonces, pues me tengo que apretar la mandíbula, cerrar los puños, golpear un objeto, ponerme rojo, gritar, para que entonces yo aprenda a expresar mi enojo como mi terapeuta espera, según ella, que se debe de expresar el enojo. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes a lo mejor en algún momento de su vida no han estado tan encabronados que en ese momento, no sé, se ponen a llorar? ¿Sí? O en algún otro momento de su vida que están tan felices, se ponen a llorar, no sé, o sea, existen 50.000 millones de formas de poder precisamente expresar esas emociones. Por eso es que existen estos errores tan grandes, porque de repente hay muchos terapeutas que llegan y dicen, es que puedo ver tu tristeza. No, pero estás bien cabrón, o sea, yo puedo ver lágrimas que salen de tus ojos, pero yo no puedo ver una tristeza, ¿sí? Yo no sé qué estés experimentando. Entonces yo no puedo dar por hecho que las lágrimas obligatoriamente son de tristeza. No solamente lloramos de tristeza. Sí, hay quien llora de alegría, hay quien llora de enojo, ¿no? Y por 50.000 millones de causas más, ¿sí? Entonces, desde ahí creo que es como bastante importante ir comprendiendo el hecho de cómo es que nadie nos enseña cómo reaccionar o responder ante una situación así. Si ustedes son padres y si no, pues simplemente imagínenselo con cualquier ser querido que ustedes tengan que de repente desaparezca. ¿Cuántas veces nos hemos puesto a reflexionar de, ok, y cómo se debería, ¿no? Como un esperar desde una cuestión social? ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que hacer en esos momentos para ser aceptados en la sociedad? Encerrarnos, alcoholizarnos, salir al MP a buscarlos, poner hojitas por todos lados, estar actuando como actuó la mamá y aún así. Qué paradójico porque ves a la mamá, ¿sí? En esos instantes, cómo termina buscando a su amante, ¿sí? ¿Cómo es posible? O sea, ¿qué madre hace esas chingaderas? Su hijo lo acaban de desaparecer, no sabemos si esté vivo, no sabemos si esté muerto,
y esta se va con su amante. ¿Qué pedo? ¿Sí? Pues fue su ajuste, volvemos al punto, o sea, ¿yo quién demonios soy para decir, tu ajuste está bien, tu ajuste está mal, el mío está bien, el tuyo está mal, el que tendría que ser es este y no tendría que ser el otro? Si en ese momento, pues este amante era la única persona que podía darle este consuelo, esta contención, este cariño, este apoyo, esta ayudar a buscarlo, pues fue lo que le sirvió en ese momento para sostenerse. Y pues así como precisamente Vincent, pues tuvo que ayudarse del hecho de sus caricaturas, del hecho de su alcoholismo, del hecho de pues pretender llevar a cabo esta actuación en televisión para entonces enfrentar esta realidad que está viviendo. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Sí. Entonces creo que desde ahí es en donde nosotros como terapeutas, desde este enfoque, lo único que podemos hacer es empezar a sensibilizarnos para realmente descubrirnos también y a veces hasta sorprendernos de si estuviéramos viviendo una circunstancia así y nosotros qué haríamos, ¿sí? Ni sabemos en quién nos vamos a transformar en una situación así. ¿Cómo ven? ¿Qué Y onda, eso Gonzalo? estoy tratando de ver aquí en los iconos de abajo dónde está la manita, pero no la encuentro porque Tú abre el micro y habla, no hay en bronca. aparte. Bueno, yo estoy tratando de entender la visión gestal del caso de Vincent y de todo lo que ocurre en la película. Eh, Me imagino que Vincent era un niño muy creativo, muy inteligente y que empezaron a ver sus padres en él cosas raras que lo hicieron llevar con el psiquiatra y de inmediato le prescribieron medicamentos probablemente antipsicóticos y de inmediato es muy probable que lo hayan etiquetado con rasgos esquizoides, ¿no? O psicóticos. Estuvo, se supone así, de acuerdo a lo que se desarrolla en la película, durante un tiempo, no se sabe cuánto, pero lo conocemos ya de adulto con, eh, con serios problemas de relación. O sea, al parecer él es una persona muy exitosa, ¿no? Porque trabaja en un lugar, en la televisión, con un programa muy exitoso y muy bonito que a la gente le encanta. Entonces él sigue desarrollando a pesar de, ¿no? Es decir, en algún momento no se sabe cuándo él abandona el tratamiento. Por supuesto, en contra de la autorización de los padres, ¿no? O sea, a él le vale y él decide seguir su camino, abandona a sus padres, aparentemente, y aparentemente abandona también los beneficios de la riqueza de sus padres y en una actitud que yo diría que es muy sana, no les dice adiós y sigan su camino, que yo voy a seguir el mío. Y desarrolla su profesión de creador y lo hace muy bien porque tiene mucho éxito. Pero hay una mezcla ahí en la presentación de las escenas en las que o al menos yo no lo identifiqué, si sus problemas de conflicto interpersonal se agravan a raíz o sea, porque pareciera ser que todo se agrava a partir de su relación con su hijo, ¿no? Entonces, me parece que, o sea, desde el punto de vista de la psicopatología, pues si anda viendo monstruos, pues entonces sin duda alguna podría ser caracterizado como un psicópata, ¿no? Como una persona este, que encuentra en un monstruo imaginario, porque pues esa es una de las características de la psicosis, ¿no? Así se diagnostica de acuerdo al DM5,
Cuando una persona anda viendo este tipo de alucinaciones, pues sin duda alguna los psiquiatras y los psicólogos pues lo andan caracterizando como un con una psicosis, ¿no? Y le exigen regresar al tratamiento. Yo lo que veo, Carlos, es una situación neurótica muy seria de conflicto de relación interpersonal entre Vincent y no nada más su familia, sino en su trabajo, que finalmente sus amigos ya no lo toleran. Él mismo califica como una relación tóxica, la de él, y todo lo que ocurre con la desaparición de su hijo, este, y me doy cuenta de eso al final cuando se enfrenta con su padre y le dice, yo era un niño muy feliz hasta que me abandonaste, ¿no? Y, pero a mí me da la impresión de que ese momento en el que ya el hijo aparece y demás, bueno, no recuerdo si en ese momento ya el hijo había aparecido o no, pero me da la impresión de que hace un ajuste creativo tan interesante que le reclama al padre, ¿no? El padre desde luego tiene la misma visión y le dice, pues que tú no entiendes cómo funciona el mundo, ¿no? El mundo funciona a partir del dinero y de los negocios. Y él le hace un reclamo, yo diría que muy saludable, y le dice, pues es que yo no te importé para nada. Entonces, también aquí me gustaría ver si eso puede clasificarse como abuso, Carlos. Es decir, desde el inicio de su vida, ¿no? El hecho de haberlo considerado como un niño psicótico que requería medicamento es una forma de abuso, ¿no? Y si al final también en este encuentro que tiene con su padre, pues logra superar de algún modo, porque él reconoce que la forma en que él se relaciona con los demás es una forma caótica, con su esposa, etcétera, con su mismo hijo. Él reconoce a través de su alter ego que estuvo regándola todo el tiempo con él. Y no sé, pues no sé, es así como muy del tipo de las películas gringas, ¿no? Es decir, todo se va acomodando de tal manera que al final pues, las cosas es un drama que termina con todo el mundo feliz, ¿no? El típico drama estadounidense. Pero bueno, esos son los comentarios que puedo hacer en este momento. Es un universo muy grande lo que estás dibujando, Gonzalo, pero voy a tratar de irlo respondiendo por puntos de manera muy focalizada. Uno, es importante comprender que ya de por sí es un abuso la manera en la que tú lo estás viendo al protagonista. Ya desde ahí. Punto uno. Porque entonces tú ya lo estás viendo como alguien enfermo. Entonces ya desde ahí tú te estás subiendo en el tren de la salud mental, en el tren de médicos, en el tren de los psiquiatras, en el tren de los padres, de entonces pretender decir, claro, pues es un hijo descarriado, es un hijo que pues no está mal, no sabe cómo relacionarse, no tiene severos problemas de relación. No, es que eso es la parte que no hemos logrado comprender, ¿sí? Lo que no hemos logrado comprender es de que esta forma que él tiene, y no él, todos tenemos de relacionarnos, es una forma co-construida en relación con un otro. No es que yo soy un rebelde, o sea, otra vez un yo, como si un yo existiera. Yo soy rebelde y yo vengo a este mundo a oponerme a todo. No. Si yo estoy manifestando esta rebeldía, es por la forma en la que tú me estás tratando a mí. Es entender que la patología no es una patología mía, no es una patología tuya, es una patología de la relación. Lo patológico es la forma en la que tú y yo nos estamos relacionando. Entonces, como tú lo estás mencionando, si este hijo hubiera tenido la posibilidad de nacer con unos padres hippies buena onda, ¿sí?
que entonces pues fuman mota diario y que entonces pues este hijo no le importa el dinero, no le importa ajustarse, no le importa las reglas y las normas, no le importa lo que digan los demás y tiene estas destellos tan geniales de creatividad. Imagínate cómo hubiera sido promovido por esos padres. Ah, pero no fue así la historia. Tuvo estos otros padres, bien malitos, bien dañados, o sea, para ir justificando, ¿no? Ir entendiendo el punto de que no es él, no son los otros, o sea, donde su forma de educación, pues, está basado con todo lo que tú mencionaste, mis criterios de poder, de dinero, de... Y entonces, a ojos de este medio, él es el raro, él es el patológico. Y como buena sociedad, ¿qué tenemos que hacer? Arreglarlo, ajustarlo y convertirlo en lo que nosotros estamos siendo. Y como bien mencionas, probablemente le medican y le dan su antipsicótico y lo que tú quieras, o su Ritalina y Ribotril, no sé, invéntate el diagnóstico que te guste, ¿sí? Pero el problema es de que de nuevo nosotros creemos que el medicamento es lo que va a ayudar a una persona. Y es lo que no es así. Imagínate que yo soy Vincent, de niño. Imagínate que tú eres mi padre, que me trata de esta forma, que me abandona y que tengo una madre, pues que está en función de la conveniencia económica de mi padre, que pues no ve a los hijos y que pues simplemente nos pone al servicio de personas de servidumbre, ¿sí? Donde yo llego y, oye, mira, papá, y tú lárgate de aquí, estorbo, ¿sí? Oye, mira, mamá, y ella, tengo otras cosas importantes que hacer. Pues por supuesto que entonces pareciera que mi única fuga de esta realidad es crear un mundo alternativo. Vamos a llamarle psicosis. Juguemos con nuestros nombres. Me psicotizo para poder afrontar la falta de cariño, de contacto y de relación que existe en este entorno. Va, voy con el médico y el médico me da mi antipsicótico. ¿Qué está haciendo el médico? Quitando mi ajuste y obligándome a ver una realidad horrible, de la chingada. Y por supuesto que viendo esta realidad psicotizante, ¿qué va a pasar? Que con todo y tu medicamento me voy a volver a brotar. No sé si me voy dando a entender. Porque el problema, reitero, no soy yo. ¿Sí? No es que un día me despierte y mi dopamina diga, ay, o mis neuronas que digan, qué hueva producir dopamina. No, no hay que producirla. Si existe este desequilibrio químico a nivel de dopamina, se debe de nuevo a una multiplicidad de factores de relación con mi entorno. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que yo me he relacionado con este entorno desde lo emocional, desde todo lo afectivo, desde lo alimentario, desde todos los factores, para que entonces a mediano o largo plazo se altere incluso mi dopamina? Imagínate. Este entorno fue el que me psicotizó. Y lo que están haciendo los médicos dándome el antipsicótico es haciendo esto. Abre los ojos y entra de nuevo en contacto con una realidad que tú estás tratando de evitar. ¡Qué horrible! ¡Qué falta de respeto impresionante! Pero bueno, pues ese es el paradigma en el cual nosotros estamos insertos. Por eso es que lo único que yo puedo hacer aquí, como se los mencioné al principio de este diálogo, es pues reflexionar y empezar a visibilizar esto. Paradójicamente, lo que tú no cuentas en tu historia, en la síntesis de tu historias, es ¿y cuando Vincent se curó? Tan fácil, cuando se salió de ese entorno familiar. Cuando él se sale de ese entorno familiar y tiene la posibilidad entonces de relacionarse de otra manera,
es entender cómo es que yo aprendí ahora esta otra manera. Pero ya no es esa. Esa está psicotizante. Entonces ahora pues soy un mamón, soberbio, que me gusta evidenciar a los demás, burlarme, irónico, sarcástico, y pues siempre me gusta decir las verdades, sea a toda costa, aunque le duela a quien le duela. Pues por supuesto que esta forma, déjame decirlo de esta manera, es muy auténtica, ¿eh? Pero ahí viene la bronca. Aunque es muy auténtica, socialmente, pues no es la más adecuada y correcta. Hay que ser hipócritas para encajar en sociedad. Hay que ser falsos. Yo tengo que llegar y, hola Tania, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La pregunta más hueca, vacía y sin sentido de la historia. ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Y qué me va a decir Tania? Muy bien, Carlos. ¿Y tú? ¿Tú crees que le importo cómo estoy? Ni me conoce. ¿Cómo estoy con respecto a qué? Ni la conozco. ¿Cómo está respecto a qué? Ay, pues también. ¿Y la familia? Pues si no le importa a ella, menos me va a importar su familia. Sí, también hay todos bien. Ay, qué bueno. Sí. Pareciera que esos, como dice Fritz Perls, esa es la caca de pollo, de chicken shit. Esos convencionalismos sociales, pues son los que hacen que pues esto se funcione de la manera en la que conocemos. Ni bueno ni malo, ni bonito ni feo. Funcione de la manera que lo conocemos. Pero si yo, pues, no digo ni los buenos días, ya sabemos que me van a decir, uy, pues qué mal educado. De seguro de chiquito no le enseñaron modales, ¿sí? Y hasta terminan embarrando a mis papás, ¿sí? Y hasta a mis abuelos, a quién sabe, a quién más, mis maestros, porque pues no dije buenos días cuando llegué a un lugar. ¿Sí? Porque hay que ser así, hay que obedecer las prácticas del manual de Carreño. ¿Sí? Tú sí sabes qué es eso, otros no saben ni qué demonios es. Entonces, él tiene estos ajustes con este amigo, él tiene estos ajustes con esta esposa, y también él tiene estos ajustes con este hijo, ¿sí? Porque también si fuera un hijo que se doblegara, entonces cambiaría su forma de relación, pero no. Y ese es el problema más grande de todo, de mi crítica principalmente hacia la que es la psicología conductual en ese sentido, ¿sí? ¿Cómo es que realmente el conductismo promueve el funcionamiento de una persona como si fuera un objeto? O sea, escuchen lo que estoy diciendo, ¿funcionas o no funcionas? ¿Sí? ¿Cuál es el parámetro? Lo peor es eso. ¿Cuál es el parámetro para determinar que funciona Gonzalo? Ah, pues ahí les va. Si se levanta, trabaja, produce y consume, funciona. Fíjense el parámetro. Si sigue siendo un engrane más de la maquinaria de lo que es la sociedad, funciona. Nada más. ¿Y cómo es que la psicología clásica, cómo es que la psiquiatría lo que busca es eso? No le importa el ser, le importa que funcione. Si realmente fuera el medicamento el que ayuda, pues entonces desde que empieza a tomarlo, pues tendría que disminuir las alucinaciones. No es imaginación. Ahí es en donde tenemos que distinguir cosas. Serían alucinaciones, no es imaginación. En términos gestálticos, no hay diferencia entre una alucinación y la imaginación viva. Pero eso es punto y aparte. Pero también hay otra cosa importante antes de dar la palabra a Irais. Es importante reflexionar sobre algo. Estamos muy acostumbrados a decir la psicología, la psiquiatría, como si la psiquiatría fuera una persona que dice algo. No, la psiquiatría no dice nada. El manual diagnóstico estadístico, si tú lo revisas, pues nos habla en su quinta edición, versión revisada, quinta TR, pues cómo está el espectro de la psicosis y otros trastornos psicóticos, pues partiendo del trastorno esquizotípico de la personalidad,
trastorno delirante que dura más de un mes el delirio y solamente hay delirios, no hay alucinaciones. Después vendría un trastorno esquizofreniforme, perdón, un trastorno psicótico breve que va de un día a menos de un mes. Un trastorno esquizofreniforme que va de más de un mes, pero menos de 6 meses. Y luego viene una esquizofrenia, que fíjate realmente si nosotros leemos el manual diagnóstico, es que esto excede los 6 meses. Si realmente aplicamos el manual diagnóstico como viene, descartas una multiplicidad de personas allá afuera que se asumen y se llaman como esquizofrénicas. No es cierto, no la tienen. Realmente, para una esquizofrenia tendría que tener un mes de fase activa y lo demás de mínimo 6 meses de todo este comportamiento. 6 meses. No desapareció en la película El hijo 6 meses, ni apareció Eric 6 meses. Pudiéramos hablar más en el último de los casos, si lo viéramos desde una óptica psiquiátrica, ¿sí? De trastorno psicótico breve. Y aún así no se podría diagnosticar un trastorno psicótico breve porque hay consumo de sustancias. Yo creo, Carlos, que estoy de acuerdo contigo en lo general. Tengo la deformación profesional que me hace seguir orientando mi visión mucho hacia las cuestiones de la psicopatología clásica, ¿no? Este, Sin embargo, estoy tratando de- de comprender, cómo comprender a Vincent. Pues desde lo que Es te decir, menciono, comprendiendo un poco su la- la- entorno. en realidad mm, o sea, qué calificaciones utilizar, ¿no? Es decir, porque si decimos, pues es que ser un hijo de la chingada con todos sus compañeros, pues es su mejor forma o su mejor ajuste creativo, ¿no? Así fue. Pero entonces, ¿no es eso un poco justificar cualquier tipo de comportamiento hacia el otro en la relación y decirle, pues es que hay que tratar de comprender a esta persona por qué hace lo que hace o cómo es que hace lo que hace, este, porque finalmente pues es su ajuste creativo, ¿no? Y entonces, Es que pues, ahí es en donde viene precisamente el problema. Yo no estoy pretendiendo justificarlo, ¿sí? Porque si nosotros hacemos eso, pues entonces pareciera que no estamos siendo terapeutas o psicólogos, pareciera que estamos siendo abogados. Y pareciera que entonces tú te estás parando desde un rol ahora, de un deber ser, desde una cuestión de reglas, ¿sí? Entonces, no, probablemente existen otras ciencias, otras áreas, otras disciplinas que entonces pues evalúen, juzguen y diagnostiquen a la persona desde sus formas de relacionarse. Yo no pretendo decir, pues compréndanlo, ¿sí? Vean cómo es. No, yo no pretendo eso. Esa es la comprensión errónea que estás teniendo. Yo lo único que quiero desde un interés genuino, auténtico, es tratar de entender cómo es que pudiendo relacionarse de otra manera, eligió esta. Esa es la pregunta ontológica. ¿Cómo es que tú, Gonzalo, pudiendo ahorita estar haciendo otra cosa en la vida, elegiste estar aquí en un diálogo de esta temática? Eso es lo que quiero saber. Y esto no te justifica, ni pretendo justificarte con esto. Solo quiero entenderlo. Entonces, si pretendemos algo diferente, en este caso una justificación, pues sí, ya, estábamos hablando, pareciera de derecho, ¿sí? Vamos a disminuir una pena porque, pues, pobrecito, tiene esto. No, es desde un genuino interés mío, en este caso, de saber cómo esto, que de alguna manera se contrapone con lo que tú tienes como formación, lo estás eligiendo hoy en lugar de otra cosa. Nada más. Iráis, por favor. Sí, gracias.
Ay, pues muchas cosas, creo que ya avanzamos un buen y ya se fueron muchos puntos, pero bueno, esto último que toca Gonzalo, entonces lo entiendo yo en esta forma en la que pues no estamos tratando de ser o estar con todos o lo que puedan pensar todos respecto al comportamiento de alguien, ¿no? En este caso pone, si me permite volver a poner a Gonzalo, ¿no? De si tiene esta formación que hace aquí, que piensa Reina, que piensa Tania, que piensa Sharon, que piensa, ¿no? Y entonces volveríamos a abandonar a Gonzalo, ¿no? Volveríamos a pensar, ¿no? Que entonces todos tendríamos que justificar su estancia sin escuchar el porqué de él, ¿no? Poniéndolo un tanto así como lo entiendo. Y ahora que lo explica, doctor. Y también esta parte que menciona él de una forma sana de relacionarnos, ¿no? En donde, pues, qué es sano o qué es no, porque justo habla de los contextos en los que vamos creciendo, desarrollándonos y relacionándonos en estos campos. Y yo sé que es una serie, ¿no? Y sé que puede sonar hollywoodense, y sé que el final, y sé que es, pero tratando de rescatar, ¿no? Esta parte existencial y esta parte relacional y demás, pues creo que ningún campo era nutricio para la visión de Vincent, hablando específicamente de Vincent, ¿no? Ni lo que fue o es o sigue siendo hasta ese momento la relación con sus padres, no lo es con una pareja que no entiende por qué usa las marionetas para poder expresar, para poder ser quien siempre ha sido, ¿no? Porque es la única forma que él puede encontrar, crear un personaje para poder ser él, porque él no era aceptado, él no era validado, él no podía formar parte de la familia porque pues no era el hombre de negocios o el hombre que quería ver su padre, ¿no? Heredando la empresa tal vez. Sí. Eh, También como esta parte que usted menciona en un principio, ¿no? De la ciudad, el caos, la delincuencia, cómo la misma población culpa en algún momento a Vincent por haber descuidado a su hijo cuando es su responsabilidad, sin ver más allá, ¿no? De que todos también están involucrados en cómo se vive en esa ciudad de Nueva York en ese momento, ¿no? Eh, y cómo también sus compañeros de trabajo pues están siendo también movidos por una persona que es el muy amigo, que se decía muy amigo de Vincent, ¿no? Relaciones de poder y de dinero y de pederastía o algo así, ¿no? Y por eso aceptaba los beneficios del gobierno para continuar con el programa. Y eso era algo que también Vincent no toleraba. Él no podía ser ahí quien quería ser porque existían todos estos factores, ¿no? Y cómo entonces, acercándonos un poco a la vivencia de Vincent, es como él justamente solo de esta forma es que sabe que puede llegar a su hijo, ¿no? Siendo aquello que se va a permitir ser, siendo visible, pero solo para llegar a él y que él así pueda llegar a su casa. Y esta vez sí permitir ganarle a su hijo, ¿no? Que creo que también esa es una parte súper bonita, ¿no? En donde él nunca va a poder ganarle a su padre por su forma de pensar y demás, sin embargo, él sí quiere generar un campo nutricio para él, ¿no? Que, que, que él ha atravesado por tanto, ¿no? Y que nada le era partidaria a su beneficio para poder entonces no ser esa persona que todos señalan como alguien no sano, como él mismo se nombra, hasta no tóxico, ¿no? Sí, igualmente, ¿no? Creo que estás tocando muchísimas temáticas lo único que puedo hacer es reflexionar un poco sobre puntos generales, ¿no? Hace ratito ponía ejemplos tanatológicos y quizá ahorita pues vuelvo a utilizar ese parámetro, si me permiten. ¿Cuántas veces ustedes no han, fallece un ser querido y en ese momento pues eh, llevan mariachi? Su última voluntad fue ser enterrado en el pueblo bicicletero donde nació y hacen, no sé, qué marometas para hacer el traslado de un cuerpo inerte hasta no sé dónde. Cómo es que pues su última voluntad fue que se hiciera tal cosa y sus cenizas fueran esparcidas desde la Torre Latino o echadas al mar, no sé. O sea, ¿por qué ver el hecho de que tiene esta situación de la desaparición de su hijo y tratar de reparar, yo lo veo así, tratar de reparar este anhelo del hijo de que su personaje que dibujó sea puesto en la televisión con el anhelo y su ilusión esperanza de que esto vuelva a ser, que vuelva a aparecer? Sí, suena bien mágico, fantasioso,
Pero también suena tan mágico y fantasioso una misa de la persona que falleció para que alcance el cielo. O sea, ¿cuál es la diferencia? Pues yo sé que la diferencia es que de estas personas que hacen misas hay muchos y que de este caso, pues no, pero realmente ambos discursos son discursos pues esquizotípicos, ¿sí? Fuera del contacto con la realidad, absurdos, ¿sí? Y pues realmente en ninguno de los casos pudiéramos demostrar que tienen una base de la realidad, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nosotros incluso termina, no sé, una relación de pareja y sigues manteniendo ciertos comportamientos, ciertos rituales, ciertas formas, ¿sí? Muere un ser querido y pues se trata de preservar la habitación, mantener sus cosas intactas, en fin, cada quien tiene el ajuste que necesita, ¿sí? Y yo sé que ese ajuste desde diferentes perspectivas, que era lo que le mencionó Gonzalo, pues puede ser criticado, juzgado. Yo lo único que quiero como gestaltista es entenderlo, ¿sí? Tener este acercamiento para ir comprendiendo entonces qué significa para ti preservar las cosas del difunto, qué significa para ti entonces cumplir con esta última voluntad de tu madre, qué significa para ti entonces llevar el cuerpo en traslado hasta no sé dónde para que sea enterrada allá, qué significa para ti entonces preservar este lugar y hasta seguir poniendo en el plato de comida caliente cuando estás comiendo, o sea. ¿Qué significa para ti entonces lograr poner a esta caricatura, ¿sí? En el programa? Y creo que esa es la parte más compleja, ¿no? Porque hasta dónde, pues si realmente nosotros nos diéramos cuenta cómo es que en muchísimos casos, pues estamos nosotros trabajando para una empresa, ¿sí? El PHG dice algo bien interesante. Ni siquiera sabemos a veces ni para quién trabajamos. Ni siquiera a veces los que trabajan para empresas, ¿sí? Conocen al dueño de la empresa, el que se está ganando los miles de pesos a través de tu sudor y esfuerzo, pero seguimos produciendo. ¿Cómo es que nos relacionamos a través de símbolos? ¿Y cómo es que se ha este símbolo quitado del cuerpo? Y estos símbolos nos relacionamos como a través de ellos y cómo estos símbolos ya no tienen este impacto, ¿sí? En el sentir, ¿sí? Pareciera que una persona que tiene un éxito, como bien lo mencionaban al inicio, es porque tiene mucho dinero. Pero qué cabrón, imagínate bien, sé que algunos van a decir, por supuesto, yo me hubiera doblegado a esos padres mientras yo tenga la riqueza que ellos me heredan. Claro que sí, pero ¿cuántas personas no dicen, no, prefiero vivir en la inmundicia que terminar sometiéndome al hecho de que mis padres me traten por el resto de mi existencia de esta manera? Para más, aunque no tenga dónde dormir, prefiero un colchón en la calle que seguir un día más en esta casa. No sé si me doy a entender. Y desde ahí es en donde voy comprendiendo un poco el comportamiento de Vincent en esa sintonía. Porque si él fue aprendiendo a ir afrontando su existencia a través de estar en contra de la autoridad, pues vuelve a repetir neuróticamente su patrón cuando entra a trabajar, ¿sí? Entonces, mi programa es bien exitoso, mi va bien, logro estos objetivos, pero sé, como lo acabas de decir, ¿sí? Iraís, que las personas que están arriba, pues están sacando provechos políticos de lo que yo estoy haciendo. Perdón, yo no, mi programa no es para esto. Oye, Carlos, pero es que si tú le dices esto al jefe, van a sacar tu programa del aire. Que lo saquen. No, es que si estás mal, tú si quieres. Pero ¿por qué van a vivir estos otros de lo que yo creé? No. Y a mí se me hace algo bien loable cuando lo comprendes. Reitero, no lo estoy justificando porque ahí viene la bronca, ¿no? Pero ¿cuántas veces estamos dispuestos nosotros a luchar hasta esos grados? Y nota al pie de página. Y cada uno de nosotros estamos luchando por cosas absurdas y pendejas. Sé que para cada uno de ustedes me van a decir, discúlpame Carlos, pero para mí no es así. Ya lo sé, pero objetivamente en este universo, pues por lo que luchas es
algo absurdo y sin sentido. No sé si me estoy dando a entender en un afán de ilustrar la idea. Sí, si alguien tiene, pues, como una mala comprensión, ilustro muy rápidamente en 2 minutos, ¿no? Hace muchos años me encontré a una maestra que me decía, oye, Carlos, ¿y ya te terminaste de pelear con el mundo? Y yo le decía, todavía no. Sí. ¿Cómo es que yo llego a las instituciones educativas y pudiera muy fácilmente agarrar y a todos ponerles 10 ya? Todos tienen 10 ya, a la fregada. ¿Sí? Ni me desgasto, ni los alumnos se desgastan, las instituciones felices y todos contentos y hasta me seguirían contratando y no habría conflictos, no se quejarían y todos serían más felices, neta, hasta yo, ¿sí? Pues no es cierto, ahí voy porque mi lucha idiota y pendeja es que realmente pues el terapeuta salga preparado, bien egresado, con una formación adecuada y correcta y si tú no la tienes, pues repruebas y te chingas. Vean mis batallas. ¿A poco no estoy bien, güey? No sé si me doy a entender. Yo creo que ese es Bueno, el problema de intentar vivir una vida existencialmente hablando auténtica, ¿no? Te tienes que enfrentar con prejuicios y pues si la quieres llevar bien, pues tienes que ser hipócrita, ¿no? Finalmente. pues te dije desde hace rato. Entonces, yo estaba recordando que Eric empieza su crisis, Eric, bueno, también, ¿no? Vincent empieza su crisis en el momento en que baja el rating de su programa un 3%. Entonces los patrones empiezan a cuestionar el asunto de los personajes y que hay que introducir un nuevo personaje, etcétera. Entonces Vincent se enfrenta textual, o sea, hace un enfrentamiento total, no logra, digamos, es decir, su autenticidad lo lleva por un camino en el que se pierde, ¿no es así? Pues insisto, ¿no? Ahí es en donde pudiéramos poner etiquetas. Se pierde. Por Pues sí, decirlo de alguna pudiéramos manera, llamarlo. pues, Sí, 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 a eso voy. El punto es de que, pues Vincent está vincenteando. Estamos siendo en el mundo, ¿sí? Que esto que estoy diciendo para ti es perderte. Llámale si quieres así, ¿sí? Pero estoy diciendo yo hoy. Estoy diciendo yo. Tania, perdón. Los voy escuchando y pienso cuando Levinas habla de la otredad, ¿no? Y creo que como terapeutas, mientras más nos acerquemos a la experiencia del otro, quizá no lo vamos a poder entender, pero sí vamos a transformar algo y nos va a transformar algo de esa experiencia a nosotros. Y también pienso en Franceschetti, ¿no? Cuando habla de estos campos que débiles, donde lo que hace Vincent a mí me parece muy valioso y valiente también, porque para contraponerte al sistema, en el sistema, lo voy a llamar así, como en el sistema neurótico en el que se mueve, porque es muy neurótico, él sí Sí. dice, yo no le voy a entrar así, ¿no? Y aunque es retador, ¿no? Y para muchos es como sorprendente que se atreva a hacer eso. A mí eso sí me pareció valiente y valioso también. Sin embargo, de pronto también miro que me cuesta a mí, Tania, ¿no? Cuando miraba todo eso, no caer también como en esto de, pero espérame, ya se pasó, ¿no? O sea, también me notaba yo ahí, resistiéndome un poco a esta comprensión del otro que menciona Levinas, ¿no? Cuando habla de la otredad. Y entonces es como si pareciera que me arrastra una ola, ¿no? Y entonces tengo que regresarme. O sea, de pronto yo me miro así también en la sociedad y eso quería compartir. Sí, es que algo que se nos olvida un poquito, incluso de utilizando terminología de autores posmodernos como Levinas, Derrida,
es plantear que el otro es mi enemigo, ¿sí? El otro es mi enemigo. ¿Por qué? Porque el otro es otro, punto, ¿sí? Entonces, cuando el otro es otro, pues no es que yo esté en contra de ti, sino es, pues yo llevo 45 años de mi vida viviendo mi existencia de esta manera, creyendo que el mundo es así, y tú, no sé, ¿verdad? Pero tienes X años de tu vida, a lo mejor la misma que yo, haciendo las cosas de una manera diferente, y pues mira, sigues viva aquí. A lo mejor tú consumiendo drogas, a lo mejor tú prostituyéndote, lo mejor tú haciendo violencia, a lo mejor tú trabajando en gobierno, a lo mejor tú, no sé, o sea, siendo otro. Y esa es la parte de, ay, es que, pues yo me he peleado con el mundo para ser y descubrir que existe otra forma de hacerlo, otra forma de vivirlo, otra forma de enfrentarlo, otra forma de verlo, pues atenta contra mi mundo. Atenta contra todo lo que yo he creado. Y creo que es tan difícil de llegar a ver, aceptar y reconocer. Y lo vemos a lo mejor en los trabajos, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha tenido esa oportunidad de estar en un trabajo donde te dicen que te van a promover, ¿sí? Pero antes de promoverte, pues punto uno, tienes que elegir quién de estos se va a quedar en tu lugar. Ya desde ahí, ya desde ahí, si me permiten la palabrota, ¿quién de todos estos pendejos va a hacer las cosas no que yo hago, no, como yo las hago? No sé si me explico por qué digo pendejo. Porque no es que no tenga las capacidades, es que no lo va a hacer como yo lo hago. Entonces tengo que elegir primeramente a uno. Bueno, pues a ver, el menos peor, ahí está. ¿Sí? Y ahora capacítalo antes de tu moverte. Qué complejo capacitar a alguien para entonces en ese proceso de capacitación darte cuenta que el otro, como es otro, lo hace de una manera diferente. Y como lo hace de una manera diferente, ¿y qué crees? Le sale. Oh, madre. O sea, yo lo hice 30 años de mi vida así y en 5 minutos le salió. No, bueno, pues, ¿cómo no voy a oponerme ante algo así? No sé si me voy a entender. Entonces, por eso es que cada uno de nosotros va defendiendo su mundo y sí comprendo mucho de lo que va planteando Gonzalo, decir, ay, pues es que atenta contra mis creencias, no son tus creencias, estoy atentando contra ti, lo que has hecho y construido a lo largo de toda tu existencia en este mundo, ¿sí? Ay, pero es que también estoy interesado porque ese es el reto, ¿no? O sea, cómo precisamente entonces para poder ampliar mi campo, otra vez, tengo que destruir la idea previa que tengo de mí. Tengo que cuestionarme todo lo que creo saber, porque si yo sigo fijo, pues vamos viendo cómo precisamente pues se va dando toda esta situación. Pero pues hemos hablado mucho ya de precisamente esta línea de la historia principal, me atrevería a decirlo de cierta manera, pero de algo que precisamente también me llama la atención que pues ni siquiera yo he tocado, pues es esta otra parte del detective, del Leroy. Entonces no sé si alguien también quiera ahí compartir algo al respecto, a alguna apreciación que ustedes hayan tenido, algo que reflexionen, porque pues otra vez volvemos, ¿no? Si todavía estos temas de género pues causan siglo XXI, 2024, escozor, conflictos y comezones, pues ahora imagínense de nuevo, ¿no? En este momento, en ese momento histórico, cerca de los 1980, aunque sea en Estados Unidos, pero aparte, ¿no? No solamente una situación de ser homosexual, sino ser homosexual y negro para terminar de chingar. Entonces, vele añadiendo elementos. Y, Sí, o sea, ocul- y ocultarlo además, ¿no? pues, pues sí, Yo ¿cómo? pensé que estaba, en la película era de los 70, es de los 80 entonces. Yo estoy considerando que es a partir de 80, pero bueno, pues tampoco es que Por ahí, digan. por ahí, por ahí. Sí, esa es otra parte también que llama mucho la atención, ¿no? Esta situación que se da con un personaje que tiene que mantener su vida oculta, no puede ser auténtico, ¿no? O sea, se tiene que enfrentar
con las apariencias, porque si no es destruido en su trabajo, es destruido como persona, ¿no? O sea, este, mm, la sociedad te obliga de alguna manera a permanecer dentro de ciertos cánones, pues para sobrevivir, Carlos, ¿no? Finalmente el instinto de supervivencia, pues es el que predomina, porque pues, el detective tiene que comer y tiene que este, tener un reconocimiento social, tiene una serie de cosas pues, que lo obligan a ocultar su verdadera identidad, ¿no? Su autenticidad. La sociedad lo comprime y lo aniquila, ¿no? Totalmente. Aunque en este caso, pues él sabe sobreponerse y lo hace muy bien al final, ¿no? O sea, sobrevive en su situación, pero también la sigue permaneciendo oculta, obviamente, ¿no? Porque no hay otra manera de ser en esa sociedad tan, o sea, imagínate, negro y homosexual, pues es terrible, ¿no? Y yo creo que esa es la parte que nosotros tendríamos que empezar a discutir, Gonzalo. Porque de nuevo, si tú lo terminas planteando de esta forma, entonces nunca hubiera pasado lo que hubiera pasado. Y no me refiero a la trama de la serie, sino me refiero a fenómenos sociales. Entonces, ¿cómo es que sí necesita haber personas en ese momento histórico o cualquier otro, que a pesar de las consecuencias, salgan, se muestran, se exhiban, se manifiesten, marchen? Es que perdió su trabajo por eso. Por supuesto que debe haber personas que han de haber vivido esas consecuencias y peores, ¿sí? Pero realmente, si tú lo mencionas como el, uy, no, pues no tienen posibilidad, entonces nunca hubiera dado un cambio social. Y es importante entender esto, que no es que tengamos posibilidades, es que somos posibilidad. Entonces, es la parte importante porque es entender de nuevo, no tenemos relaciones, somos relación. No es que tenemos intencionalidades, somos intencionalidad, ¿sí? Somos cambios, somos situación, ¿sí? Entonces, cómo realmente a lo mejor en cierto momento de mi vida, pues yo puedo estarme rigiendo por ciertos intereses, porque pues necesito sacar adelante a los hijos, ¿eh? Pero llega a lo mejor otro momento donde ya te jubilas, ya los hijos creciste, ya cumpliste y ahora, mira, te terminas transformando en otro Gonzalo, ¿sí? Tú. Otros no, ahí viene la neurosis, ¿no? Y voy a querer seguir relacionándome de la misma manera y esperando que vengan y tratándolo de cierta manera y entonces diciéndoles cómo tienen que ser, cómo comportarse y cómo tratarme y cómo vivir sus vidas y pues aunque no me preguntes te doy el consejo o justifico que porque me preguntaste entonces te lo doy, en fin, ¿sí? Entonces creo que ahí es en donde podemos ir viendo cómo es que tenemos todas estas multiplicidades de opciones porque somos posibilidad. El punto es hasta dónde yo puedo elegirme, seguir encajando de esta forma o atreverme a dar lo que diría Kierkegaard, ¿no? Este salto de fe. Y a lo mejor pues yo no viviría de esta forma como investigador, como detective, dentro de la policía, dentro de este, pero se abrirían otras posibilidades. Antes de darte la palabra, Irais, de nuevo, hace un par de años me invitaron a un panel de masculinidades y terminábamos diciendo algo bien padre, ¿no? Coincidíamos en que si el hombre renuncia a toda esta idea de ser hombre, tiene mucho que perder. Por supuesto que sí, pero tiene más que ganar. Me Tenemos gustaría más hacer cosas que ganar que lo que realmente perderíamos, pero sí sí, perderíamos un chingo. un apunte nada más, Carlos, un apunte, un apunte. Estoy de acuerdo contigo, sin embargo, también me parece que tienes razón cuando
hablas del asunto de la relación, de que somos relación. Entonces es imposible no dejar de incorporar en el análisis de cómo son las personas otro tipo de aspectos. Es decir, yo creo que sería muy pretencioso decir que el enfoque gestal por sí mismo puede dar una explicación a la totalidad que somos, ¿no? Es que Entonces, ahí viene de sí nuevo hay el que punto. incorporar cuestiones que tienen que ver con la historia, con la evolución, con la sociología, etcétera, para poder entender los fenómenos que se están dando en un momento dado. Tú hablabas, por ejemplo, de que hoy salen a la calle, pues está muy bien, pero ya es un momento muy diferente de lo que estaba ocurriendo en aquel momento histórico, en aquel año en particular, en la película, ¿no? En los años 80 con una situación cultural, social, económica, de crisis muy diferente a lo que está sucediendo ahora. Pues, Las eh, primeras y esto, manifestaciones empezaron ahí, Gonzalo. sí, Las estoy de primeras acuerdo. manifestaciones y movimientos empezaron en esos aspectos históricos. Sí, no es lo mismo que ahora, no de la misma manera. Sí, hoy sí parece carnaval brasileño, eran otras maneras, eran otras manifestaciones, por supuesto. Pero aguas, de nuevo no nos desviemos. La terapia gestal no pretende explicar, no. Ahí sí coincido con lo que dices. Si quiero explicar fenómenos, no, entonces no es objetivo de la gestalt. Ahí sí necesitamos otros enfoques. La gestalt no es para eso. ¿Sí? La terapia gestal pretende tratar de comprender la experiencia fenomenológica de esta persona, no de un fenómeno social. Ahí sí ya es algo ajeno a la gestalt. ¿Sí? Pero sí entender pues que esta persona no es la persona, es un campo organismo en torno. Sí, pero es este campo organismo en torno, en esta situación y en este momento conmigo, así de reducido, así, es un universo, pero así de reducido, así de acotado. Iraís, por favor. Sí, gracias, doctor. Pues en relación al detective, pues creo que si algo tiene en común, digamos, con Vincent, pues es justo esta convicción, ¿no? De también hacer visible eso que él cree que no podría ayudar a mejorar la ciudad, el lugar que habita, la forma en que él ha vivido justamente la discriminación, desde que lo mandan a trabajar en un área en la que él pues no iba a poder lograr llegar a tumbar ese sistema, ¿no? Sino nada más pues busca desaparecidos, ¿no? Y cuántas veces lo vuelven a colocar hacia esa dirección y él dice pues no, ¿no? O sea, sí lo voy a hacer, pero es un todo, ¿no? Y entonces, como esta manipulación de conservar su trabajo, saliendo con la secretaria, no mostrando, que no se enterara todo el sistema de que justamente un negro, ¿no? Aparte homosexual, se encontraba dentro de la policía y todo este clan, ¿no? Que no visitara el lugar que él acostumbraba a visitar, porque también pues era el lugar en el que él se podía sentir de alguna forma libre y porque pues creo que llevó también una relación con el dueño del lugar, ¿no? Quien también al final le ayuda a poder conseguir tumbar al sistema que vivían en ese momento. Y, y eso, o sea, creo que parte también de la historia del detective, creo que se llamaba Michael, algo así, es justamente a la par esta cuestión, ¿no? De tener la convicción, ¿no? De poder cambiar, pero justo reiteraba esta frase, ¿no? Que comenta mucho Vincent de Tolstoy, ¿no? De todo el mundo, todos quieren cambiar al mundo, ¿no? Pero no pueden cambiarse a sí mismos, ¿no? Y justamente creo que va de la mano con el detective esta frase de Vincent, ¿no? Que también él tiene que atravesar como esta reflexión acerca de ello para poder lograr un avance, ¿no? En todo lo que pues hasta este momento no se ha logrado, pero sin embargo, sí han dado grandes pautas, ¿no? Para que nosotros tengamos también una visión diferente de lo que es el racismo y la homofobia y infinidad de temas, ¿no? Que hoy ya pueden ser más abiertos.
Antes de ir concluyendo, porque ya el tiempo se nos viene encima, a mí me gustaría hacerles una recomendación. Hay una película del 2011 donde el protagonista es Mel Gibson y se llama Mi otro yo, en donde él también, no sé si alguien ya la haya visto, hace un castor, una marioneta igual, y cómo es la vida, ¿no? Como él también relata este personaje que tuvo que convertirse en una marioneta antes de poder convertirse en un padre, ¿no? Y esta historia a lo mejor no tiene un final tan feliz como Eric, ¿no? Porque tiene que deshacerse de parte de su cuerpo para poder también deshacerse de este personaje que crea su mente como para poder recuperar su vida. Entonces es una muy buena recomendación que puede ir a la par con Eric, que puede ser también una referencia para el tema. Y bueno, eso sería todo, doctor. Gracias. Sí, creo que estamos tocando temas pues bien interesantes porque indiscutiblemente no solamente termina siendo la situación de ser homosexual negro, y no, toca otro tema, o sea, por eso se me hace bien completa y pretenciosa, ambiciosa la serie, porque pues quiere abarcar muchísimas cosas, no sé qué tanto pues lo termina logrando, concretando, en fin, pero sí de alguna forma pues sí, por lo menos haciendo ver. Sí, visibilizando estos fenómenos, que creo que eso es ya mucho. El hecho hasta del VIH, ¿no? Entonces, ¿cómo es que incluso, pues, la misma hermana, ¿sí? Termina precisamente de la pareja juzgándolo, criticándolo, es que de seguro tú precisamente también tienes, no, 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 espérate, yo no lo tengo, ¿sí? Y aún así, pues sigue teniendo esta misma discriminación, ya no solamente cuestiones externas, sino incluso hasta pierde la posibilidad de estar en esa misma casa, ¿sí? Por este prejuicio, ¿no? Por esta misma situación. Entonces, creo que esa es la parte que a veces nos termina en la realidad, en el día con día moviendo, de cómo es que a veces nosotros tratamos de ir jugando y equilibrando esta neurosis individual con la neurosis colectiva, diría Fritz Perls en el 42 en Yo, Hambre y Agresión. Y pues a veces no nos sale, ¿no? Y tienen que darse como estas situaciones límite, diría también Jaspers, que pues nos orillan a tener que enfrentar el mundo de una manera diferente, ajustarnos de una forma completamente diferente. Entonces creo que sí, ahí es en donde tenemos que ir viendo un punto que sí, a mí sí me gustaría nada más mencionar, porque en la práctica terapéutica muchas personas vienen a terapia como familiares de una persona alcohólica, ¿sí? Con una experiencia de alcoholismo, una experiencia de adicción. Y ellos, pues de nuevo, ¿no? Hacen una patologización de el alcohólico, del adicto, pero no entienden que es su forma de relacionarse de nuevo. Y la manera más clara de poder ver esto es cuando el paciente logra darse cuenta de, a ver, tan difícil es para mí dejar al otro en paz y no meterme en su vida, como tan difícil es para el otro dejar la sustancia. Yo no puedo dejar de hacer esto. ¿Cómo puedo pedirle al otro que deje de hacerlo? Pretendo a veces cambiar el mundo desde cuestiones bastante absurdas cuando de alguna manera no puedo empezar desde mi trinchera, ¿no? Desde mis formas cotidianas de relacionarme, ¿sí? Y creo que desde ahí es en donde podemos empezar a reflexionar sobre estas, de nuevo, ¿no? Dinámicas de poder, de nuevo, de estos abusos, y hasta dónde empezando a hacer este trabajo, esta reflexión, esta manera de podernos relacionar de maneras diferentes, que harían que de alguna forma yo deje de estar queriendo tener este poder, este control sobre el otro, ¿sí? Y por supuesto, si es como un ejercicio de conciencia constante y no nada más porque ya lo vi y ya estoy trabajando en ello, ya no lo volveré a hacer. No, no, no. La neurosis la he construido durante mucho tiempo, ¿no? No va a desaparecer, ¿sí? Cuando yo lo digo en clases es como si les digo personalidad de sumar, sumar. Voy sumando, no es que algún día pueda quitar algo de mí, ¿sí? Puedo aprender a relacionarme de una forma diferente, pero también todo lo anterior sigo siendo y está presente en situación en algún momento. Entonces, sí es como empezar a darme cuenta, pues, cómo es que esta manera tan rígida y cuadrada de relacionarme tiene estas implicaciones también en el otro, ¿sí? Pero muy pocas veces estamos dispuestos a reconocer de nuevo, ¿sí? La manera de relacionarnos y pareciera más fácil ver al otro como el que está mal,
neurótico, psicótico, enfermo, adicto, ¿sí? Desajustado, desadaptado, lo que sea. No sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario más antes de ir cerrando con este comentario que quieran. Bueno, nada más entre los apuntes que puse aquí en mi nota cuando empecé a intentar ver lo de la película, puse aquí mensaje ideológico. No puedo evitar, Carlos, incorporar otros elementos, ¿no? Además de lo que implica pues todo el enfoque existencial. Es decir, la película, desde mi punto de vista, tiene un mensaje ideológico. Es decir, ustedes, tú, de manera individual, puedes salir adelante. Es decir, échale todas las ganas del mundo, aunque el mundo esté en tu contra, si tú te propones salir adelante, lo vas a lograr, ¿no? Que es finalmente lo que sucede en la película, ¿no? Es decir, me parece que hay pues un trasfondo ideológico siempre en este tipo de películas gringas, que a mí ese tipo de ideas, pues ese tipo de situaciones no se me pueden dejar de lado, ¿no? Y es normal, o sea, pues, esa es la producción, es una producción gringa estadounidense, con todas las películas tienen una carga ideológica y desde mi punto de vista esa es la carga ideológica, ¿no? El individualismo, solito sales adelante, no tienes por qué estar implicado en las relaciones con los demás. Si tú lo haces solo, tú lo puedes lograr. Sí, y bueno, o sea, pues creo que ahí viene precisamente el punto por el cual pues hacemos estos eventos, estos debates, en ese sentido, porque pues cada uno de ustedes va teniendo la posibilidad de reflexionar sobre pues este mensaje. Creo que ese es el problema que muchas veces nos enfrentamos y lo vemos desde una perspectiva gestáltica. La sociedad en la que vivimos pues fomenta mucho este tipo de frases, este tipo de ideas. Y si nosotros tenemos la posibilidad de leer el capítulo 6 del PHG, pues es toda una crítica hacia todo esto que tú mencionas, en el sentido de ir comprendiendo cómo es que pareciera que el adulto tiene que ser más libre, más independiente, más autónomo, requerir menos a los demás, no necesitar cariño, no necesitar afecto, no necesitar al otro. Se me hace algo muy complejo porque sé que eso es lo que socialmente se promueve. No sé si la película vaya encaminada hacia eso, no lo sé. Por lo menos no los vivo de esa forma, pero sí sé que muchos aspectos de la sociedad están orientados hacia allá, hacia ese individualismo, como bien lo mencionas, y pues es algo absurdo, ¿no? Es entender que yo, aunque tenga 90 años, sigo necesitando cariño, sigo necesitando afecto, sigo necesitando aprobación, sigo necesitando ser visto, sigo necesitando ser reconocido, sigo necesitando ser tocado, sigo necesitando cualquier necesidad que tiene cualquier persona, cualquier niño, ¿sí? Entonces, por eso es que incluso si leemos el mismo capítulo 5 del PHG, pues nos hace referencia a cómo es que no hay necesidades infantiles. Las necesidades son necesidades. Punto. Lo infantil en el último de los casos es el ajuste, es la manera en la que yo busco o trato de satisfacer mi necesidad. Pero pues indiscutiblemente yo siempre voy a necesitar de todos los demás, ¿sí? Y no solamente los voy a necesitar, sino yo soy a través de ustedes. Hablamos de una interrelación, de una interdependencia, ¿sí? Y realmente no solamente a través del hecho de una economía, de una alimentación, ¿sí? Como lo dice Gennady, ¿no? Pues, el aire ni siquiera es digno de ser respirado por mí. Pues no, por supuesto que hasta el aire necesito para seguir viviendo, ¿sí? Siempre necesito al otro. Pero pues, ¿cómo es que sí? Sí, sí, se quiere pensar que no, el otro no importa. Yo puedo sobrevivir sin ustedes, sin los demás, y pues hay que estar fomentando ese tipo de psicología y pues creo que no es la idea, creo que no es el planteamiento y por lo menos, digo, respecto a la manera en la que tú lo ves, no veo que de alguna manera la serie vaya orientada también hacia esa manera de individualismo. Iraís, por favor.
Sí, gracias. Bueno, creo que el análisis de esto es para llegar más a profundidad. Creo que sí, ¿no? Todo, o sea, muchos podríamos ver las simplezas o las cuestiones en las que la esperanza y todo muere al final y esta historia, ¿no? Sin embargo, creo que Eric es más para mí, al menos si quisiera compartirlo, una invitación a saber que pues todos tenemos derecho a ser comprendidos con compasión, ¿no? No, no desde la construcción que tenga cada quien, sino el tratar de ser vistos en nuestra forma, en la forma en cómo también vemos al mundo, ¿no? Y creo que eso lo hacemos también en nuestra chamba, ¿no? Cuando estamos en las sesiones de terapia, ¿no? Creo que eso es lo que necesitan las personas cuando están frente a nosotros, queriendo ser escuchadas, validadas. Por eso ellas llegan con el valor de ponerse y plantarse, ¿no? Para recibirnos, para que podamos recibirlos, ¿no? Y nosotros, pues también ser recibidos por ellos. Y creo que ese es un punto muy importante. Eh, Creo también que Eric, pues si bien puede resultar, como lo ha planteado Gonzalo, pues también existe la otra parte, ¿no? En donde puede que en ese escenario Vincent pudiera resolverlo solo, o esa fue la serie, la visión que le dio, pero creo que internamente es tal vez como Vincent se sentía, ¿no? En ese momento, tal vez no lo hizo solo, ¿no? Porque sí había un núcleo bastante grande ahí, ¿no? Que pareciera que estorbaban, pero no, también al final le hicieron llegar a esas conclusiones y también llegar a esas metas, ¿no? A las que él se propuso estar. Entonces sí, creo que más bien es como desde cómo me hubiera sentido yo, justo como se presenta en soledad, ¿no? Sí, con esta incomprensión, con este dualidad que nadie más puede ver, que nadie más puede escuchar, porque es lo único que está junto a mí para llegar a rescatarme, ¿no? Y creo que habla mucho de este monstruo interno, ¿no? Y que presentan como de, pues no está abajo de la cama, ¿no? Está dentro de nosotros o al lado de nosotros y que en cualquier momento podemos necesitar para volvernos a encaminar a, a darnos una nueva posibilidad en la vida, ¿no? Cualquiera que sea. Entonces, bueno, eso es lo último que a mí me gustaría compartirles. Muchas Muchas. gracias. Sí, coincido con esta perspectiva y esta idea, ¿no? Que muchas veces nos ponemos como cazadores de monstruos cuando ese monstruo está ahí, dentro de nosotros, ahí al ladito, sí, y que ni siquiera lo vemos o reconocemos y aceptamos. Pues no sé si alguien más tenga algún último comentario, Muchas gracias. ¿no? Va, pues. Pues esperábamos seguirnos viendo pronto, sí, dentro de un par de semanas, no, no es cierto, una semana tendremos precisamente el análisis de la película de Tar, sí, ojalá y nos puedan acompañar también en este evento. Y más adelante también estaremos haciendo un evento gratuito sobre el laboratorio de violencia médica, violencia obstétrica, el cual pues tiene 2 días, lo que es el miércoles y jueves de este mes, 24 y 25. Son invitados cordialmente y pues cualquier duda, pregunta que tengan, pues por favor pónganse en contacto y pasen una excelente noche. Cuídense. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias.